Hola, ¿qué tal a todos, queridos amigos? Y bienvenidos al episodio número 21 de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un gusto darle la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Estamos seguros que Dios hablará a nuestro corazón como lo sabe hacer, como lo ha hecho en los otros 20 episodios. Qué alegría poder escuchar la palabra de Dios y qué alegría vernos enfrentados a cambios en nuestra vida. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John. Excelente, gracias a Dios. Y aquí expuestos al texto, el alimento de los cerebros, los corazones y los espíritus. Así es. Hoy vamos a estar hablando de Marcos capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 31. De manera que invitamos a nuestros oyentes para que, si le es posible, busque su Biblia y nos acompañe en esta conversación en torno al texto bíblico. Sin más preámbulo, Dwight, vamos con la lectura bíblica de Marcos capítulo 10. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo,
De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. En el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Bueno, Dubái, hemos hecho una interesante lectura el día de hoy. Ya hemos llegado al episodio 21 y al capítulo 10. Un capítulo en donde Jesús está otra vez, me llama la atención, que vuelve a ese contexto en donde lo habíamos dejado. Y digo lo habíamos dejado porque en el Evangelio de Marcos veníamos escuchando que Jesús estaba enseñando allí a la orilla del lago, que estaba en un contexto donde había mucha gente alrededor de él. Luego Jesús hizo un viaje a tierras extranjeras, allí hizo algunos milagros, alimentó a la multitud en tierra extranjera y ahora regresa de nuevo a sus tierras, por decirlo de alguna manera. Hemos estado hablando acerca de un viaje que tuvieron en ese regreso, una conversación en torno a quién es o qué dice la gente acerca de él, luego quién es el mayor entre ellos, y luego les habla sobre lo que es importante, mantenerse en pie siempre. Capítulo 10 dice que levantándose de allí vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo él les enseñaba como solía, es decir, vuelve a hacer lo que hacía antes. Y se acercaron los fariseos, y aquí entonces vuelve a aparecer, así como Jesús arranca y aparece en su contexto, digamos en su ambiente natural, de enseñar a la multitud, también aparecen los fariseos que se acercan para preguntarle sobre el repudio a una mujer, pero esto lo hacían como siempre para tentarle. Dwight, ¿qué decir entonces acerca de este pasaje? De la conversación de fariseos con Jesús. La inquietud que plantean me parece que es una inquietud acerca de la familia y es una pregunta que se prolonga, que tiene vigencia en el tiempo. Creo que hay mucha similitud entre lo que concebían ellos para la familia y lo que se entiende ahora para la familia. Ese estilo de vida en el que queremos romper una construcción que es de largo aliento, de largo trecho. La familia es una base de la sociedad, no lo tenemos en duda, pero fíjese que en ese entonces también querían tener ese elemento, ese pegamento fácil de romper. Y Jesús aclara que no, que el pegamento con el que están construidas las familias es un pegamento especial, es un pegamento divino. Y entonces eso me parece muy crucial y vigente y sorprendente a la vez, porque aquí esa sorpresa que plantean ellos, pues parece que es esa misma sorpresa un poco hipócrita que siempre ha estado a lo largo de los tiempos. Hipócrita porque la verdad es que siempre se ha sabido que la estabilidad de los individuos, estabilidad emocional quiero decir, está respaldada por el sustrato familiar. ¿Qué hay en la familia para yo tener los individuos que tengo? La sociedad que tengo. Dicen con acierto que la base de la sociedad es la familia. Y aquí entonces encontramos a los fariseos con una pregunta que no es que ellos no supieran la respuesta, y volvemos a encontrar a los fariseos intentando, no sé si allá se diga igual, pero aquí decimos corchando, ¿no? Intentar que Jesús caiga en el error, mejor. Entonces aquí le preguntan es por
si era lícito, la pregunta ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Estaba buscando qué significaba esa palabra de repudiar, es rechazo, no aceptarlo. Ellos hacían referencia a algo que había dicho Moisés, que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradase por haber hallado en ella alguna cosa indecente, pues le puede dar una carta de divorcio, se puede separar de ella y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y a la salida de su casa podrá ir y casarse esa mujer con otro hombre. Pero si este hombre la aborrece, este último la aborrece, y también escribiere carta de divorcio y la entregara en su mano y la despidiere de su casa o le hubiera muerto al postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, el que la despidió, volver a tomarla. ¿No? Entonces, es todo un tema de vía social que había escrito Moisés y a lo cual preguntan a Jesús. Jesús le responde con otra pregunta. ¿Qué dice la ley? ¿Qué escribió Moisés? Entonces ellos le respondieron precisamente, hay una referencia aquí a Deuteronomio 24, del 1 al 4. Jesús les dice, mire, eso lo escribió Moisés por la dureza de sus corazones, ¿no? Eso lo escribió Moisés en unos casos, primero extremos, en otros casos para custodiar precisamente esa unión de la que usted hablaba hace un momento. Y Jesús les dice, se refiere a algo que está mucho antes y que es mucho más profundo y que demuestra efectivamente el fundamento de la familia, como usted lo menciona. Y dice, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya dos, sino uno. Y esa imagen de la unidad es muy bonita. No sé si usted tenga algún comentario para decir aquí en este apartado. Sí, la unidad es crucial. La unidad es un beneficio para, primero, la persona, segundo, los hijos, tercero, la sociedad, que ve cómo cuando una familia funciona, cuando una familia se reproduce correctamente, porque note que en la mayoría de países hay un déficit en términos de lo que es la reproducción. Muchos países tienen déficit en lo que es la reproducción y necesitan tener una renovación demográfica, que haya más gente, porque, bueno, en la mayoría de los casos sabemos que la gente no tiene, primero, ya como el deseo, el objetivo en términos de su construcción personal, de consolidar una familia, de validarla frente a las autoridades civiles, por lo menos, mucho menos ante las autoridades o ante el estamento religioso, ir a una iglesia y refrendar la unión. Eso ahora pues está como un poquito mal visto, lo cual también es un acto hipócrita, porque nos gusta tener todos los actos civiles respaldados por el papel, la venta de un automóvil, la venta de una propiedad, un inmueble, un edificio, todos esos actos nos gusta respaldarlos mediante el papel. Esos actos importantes de la vida, el acto de un estudio que se haya realizado, requerimos y nos gusta tener el sustento en papel de lo que se hace. Y fíjese que de manera hipócrita eso se lo venimos desvirtuando a la familia. Siempre hemos querido validar eso a través del papel. Voy a expresar esto y a consignar mi voluntad de largo plazo, de largo aliento, ante las autoridades civiles, ante el ente religioso correspondiente, para demostrar mi voluntad, este deseo de mantener mi unión perenne ante la familia, ante mí mismo y ante todos los que reconocen estos actos.
como mis hijos, por ejemplo. Entonces, que queremos como minar la familia. Mire que esa misma actitud la encontramos en esta gente. Si no, queremos ir con esto con un poquito más de frescura, un poquito más de libertades posibles, pues nuestros hijos ya se apañarán, ya se buscarán la vida de alguna otra manera. Rompemos corazones, porque no hay que esforzarse mucho para saber el impacto que tienen los hijos. Usted tiene contacto con los chicos y sabe que en muchos de los casos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, pues los hogares estables tienden a desaparecer y eso tiene consecuencias nefastas para el desarrollo educativo, emocional, de la estabilidad de las personas. No sé si usted tenga esa misma percepción. Efectivamente, la comparto plenamente, y es que la sociedad en la que vivimos, y, y leyendo este pasaje, creo que en esa época ya sucedía esto, que es esa necesidad de romper con lo que Dios ha diseñado, romper con el diseño, acabar con la forma en que Dios organizó las cosas. Es que aquí estamos hablando de una unión que hace Dios, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Es decir, creo que aquí el punto es aprender a vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Yo debo decir que cuando uno vive en la gracia de Dios y bajo su misericordia, la vida cobra un sentido completamente diferente. Y creo que usted igual lo puede testificar. Estamos hablando de que en mi experiencia, pues Dios me ha regalado una hermosa familia. Ya son 12 años que llevo casado, felizmente casado, dichosamente casado, completamente seguro de que fue algo en la voluntad de Dios, y que vivimos bien y que es parte fundamental de nuestra vida. No es una apuesta a ver si me va mal o me va bien. No, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y creo que cuando logramos hacer eso, entonces la pregunta aquí no es si es lícito o no es lícito repudiarla, sino entender que esto es una obra divina, que eso es una obra de Dios mismo. Entonces, cuando Él está ahí y cuando Él hace las cosas, pues hombre, uno puede disfrutar de esa bendición del matrimonio. Hablando de matrimonio, Dwight, no sé si usted nos pueda compartir, ¿usted cuánto lleva de casado? Lo mismo que usted, pero con los dígitos invertidos. El suyo es 12 y el mío es 21, 21. 21, vea pues. Entonces, ahí está la evidencia de que es la obra de Dios en nuestra vida. Porque si fuera por uno, ay Dios mío, o sea, eso es porque es Dios. Y uno puede decir 21 o 12, pero Dios siempre ha estado ahí. Y es una bendición completa poder tener una familia, y cuando uno ve cómo viven otros y lo difícil que puede ser la vida sin Dios y sin la voluntad de Dios, todo es mucho más complicado. Y uno allí le da gracias a Dios por los regalos que Dios le ha dado. Sí, la verdad es que se agradece este regalo que Dios le da a uno de tener una familia estable. Lo mismo puedo decir respecto de mis padres, 50 años de casados, y pues la verdad uno agradece eso, porque en estos vínculos de largo aliento uno puede estar ya mayor, pero la verdad es que entender que los padres de uno también están unidos le da a uno una tranquilidad, le da a uno una paz. Y entonces eso es de lo que se trata, esa paz que desde los novios saben lo difícil que es vivir en las guerras de los conflictos. Ay, me peleé con mi novia, ya no estudio. Porque eso lo ve uno con los jóvenes o los adolescentes, que empiezan a ver cómo repercute el estado de su condición con su pareja
en los demás aspectos de la vida. Así es. Y Jesús termina este pasaje diciéndoles, mire, porque aquí vuelve a aparecer algo que ya hemos encontrado antes, y los discípulos preguntándole en privado el significado de la enseñanza pública. Aquí entonces los discípulos le volvieron a preguntar sobre eso. Así que Jesús les dice, mire, el problema no es si es lícito o no es lícito, el problema es, creo yo, Jesús les dice aquí, es entender. Jesús es una unión de Dios. Cualquiera, bien sea el hombre o la mujer, que rechace o que repudie al otro, comete adulterio, rompe un pacto maravilloso en el cual Dios ha estado presente. Me llama la atención que no hay ese sesgo de género, sino que Jesús en esta última frase pone la carga también sobre la mujer y el hombre por igual. Si la mujer también se divorcia de su marido y se casa con otro, también está cometiendo adulterio. Y del hombre exactamente lo mismo, es una cuestión simétrica, así que esa igualdad la está exhibiendo Jesús en este momento y me parece muy interesante. Y hablando de familia y hablando de unión, aparecen los niños. Y creo que no es para nada equivocado esa conexión que se hace entre la familia, lo que Dios unió y el resultado de esa unión. Le presentaban niños para que Él los tocase. Entonces los discípulos les reprendían a los que los presentaban. Viéndole Jesús, hombre, se molestó, se indignó. No sé si ya habíamos encontrado esta palabra hablando de Jesús. Creo que no. Hemos encontrado otra, y es que Jesús tuvo compasión. Nuestros asiduos oyentes recordarán esa palabra, que Jesús se conmovió en sus entrañas. Aquí no, aquí se indignó y les dijo, dejen los niños venir a mí, no se lo impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Y luego dice, de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Una enseñanza directa sobre la importancia de los niños, uno, en el reino de Dios, y dos, la importancia que tiene ser como un niño para recibir el reino de Dios. Y cierra este pasaje diciendo que los tomó en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Cómo le parece a usted este cierre de esa escena? La vez pasada también teníamos a niños. En el caso anterior fue respecto de ser mayor que, pero esta vez es que los niños vienen, acuden a Jesús, quieren que Jesús los toque, y Él va más allá y no solo los toca, sino que los bendice. Y pues otra vez me parece un poco curioso que los discípulos, igual que los fariseos, estén en el mismo nivel de poco entendimiento respecto anteriormente de lo que era el matrimonio, y en este caso respecto de los niños. Un asunto familiar también, un asunto de cómo entiendo yo el papel de cosas importantes en la sociedad, en este caso también en el reino, ¿sí? ¿Qué es importante en el reino? Los niños son de vital importancia. Y en este caso es el punto central, el de cómo se recibe el reino de Dios. Nosotros hemos sido maestros, tanto usted como yo, de niños en las iglesias en las que hemos estado. Y pues a mí me parece muy especial esa manera que ellos tienen de recibir las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas bíblicas. La actitud es muy distinta respecto de lo de los adultos. El cómo reciben ellos las palabras de Jesús, cómo reciben la enseñanza bíblica, tiene otra dimensión de recepción, tiene otros planteamientos igualmente profundos, igualmente interesantes, pero como que no tienen dudas sobre aquellas cosas básicas, como que la capacidad de recepción es otra. Estaba pensando que la sociedad nos madura muy rápido. Es decir, todo se centra en que hay que crecer muy rápido, hay que pensar de otras maneras.
Y en ese crecer dejamos elementos que son fundamentales para la vida, como la confianza, como el pensar rápido, como el, eso que tienen los niños que se pierde con el tiempo y que es precisamente lo que les permite confiar plenamente en lo que escuchan y confiar plenamente en las verdades bíblicas, precisamente lo que usted mencionaba. Y creo que cuando Jesús dice que hay que recibir el reino de Dios como un niño, precisamente habla de esa inocencia en cuanto a la confianza, en cuanto a la fe, en cuanto al comprender las cosas, en cuanto al creer. En nuestra madurez creo que nos volvemos tan lógicos que dejamos de creer y en esa falta de fe, pues hombre, nos alejamos precisamente del reino de Dios. Recuerdo una cosa que pasó con uno de mis niños, ya no niños, ya están más grandes, pero cuando estaban en el proceso de aprender a contar, me dice, papá, Dios no ha terminado de crear los números, ¿no? Porque van uno más, uno más, uno más, y entonces continúa creando los números. Entonces, a mí me causaba mucha gracia, porque estaba primero con esa noción del infinito, y lo que quiero decir es que los pensamientos son profundos. No porque sean infantiles significa que sean menos profundos. Pueden ser muy profundos, pero como que esas inquietudes que tienen son sobre cosas incluso un poco más interesantes, más vibrantes que las que a veces nos planteamos los alumnos, los adultos. Completamente de acuerdo. Bueno, qué bueno que pudiéramos pensar en eso y pensar en que nos hace falta ser como niños, efectivamente, para entender muchas cosas de esta vida y muchas cosas de lo que es realmente importante. Tener capacidad de duda y de asombro, dirían algunos, ¿no? Esa capacidad de preguntar por qué, por qué, por qué. No está, eso no está contraindicado. Tú puedes preguntar por qué todo lo que quieras y pregúntate y que Jesús te lo puede responder. El texto bíblico te puede ayudar a responder muchas cosas y otras que seguirás teniendo que buscar, pero esa capacidad de duda, de preguntarte de esto, es una capacidad que no sé por qué muchos adultos no la tenemos o no la ejercitamos, esa capacidad de dudar, de investigar, de indagar, y la capacidad de asombrarse, de ver cosas que como que uno no se fija en los detalles y debería como que asombrarme frente a la comida que está puesta en mi casa, asombrarme frente a pues tantas cosas hermosas que nos rodean y que si tuviéramos esa capacidad de asombrarse que a veces los niños sí tienen, pues ganaríamos mucho. Una característica adicional es que los niños viven del día a día, ¿no? Van seguros al su día. Sus amores están en sus padres, tal vez. Eh, su confianza está puesta en la palabra del adulto. Y precisamente el pasaje que sigue habla de qué pasa en la vida del ser humano cuando crece. Cómo cambian las, cómo cambia la perspectiva y cómo cambia lo que es importante. Sale Jesús de allí, va por el camino y viene un hombre corriendo. Bueno, aquí dice que viene uno corriendo con una actitud correcta. Hincada la rodilla delante de él, le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Que es una pregunta absolutamente profunda e importante. Muchos hoy seguimos haciendo la misma pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús habla con él y le dice: bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y es Dios. Y a continuación hace una descripción del joven. Le dice: mire, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y aquel hombre le dice: bueno, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, y este pasaje me encanta, Jesús lo mira, le ama y le dice: una cosa te falta, anda, ve
vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro del cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. El hombre, afligido por esta palabra, se fue. Y dice Marcos que se fue porque tenía muchas posesiones. Detengámonos allí, Dwight. ¿Cómo le parece ese cambio de frente en la narración? Venimos hablando de unos niños que confían plenamente en Jesús. Allí está Jesús bendiciéndolos, una escena muy bonita, y aparece este hombre que al principio tiene una actitud muy interesante, pero que al final termina triste y afligido. Pues parece que fuera un cuadro, una radiografía, no sé cómo más decirlo, una biopsia de lo que pasa en la sociedad. Cambias la familia por las prioridades económicas. El cambio en las prioridades de la vida. Porque aquí tenemos un hombre que pues se siente realizado, está en una posición acomodada. Me parece muy gracioso cómo Jesús empieza el listado. Bueno, antes del listado, su cuestión identitaria. ¿Por qué me llamas bueno? El bueno es Dios. Y esos dos puntos me parece que son cruciales en esta discusión. La bondad que el hombre reconoce, él se la atribuye a sí mismo. Me parece que este hombre tiene esa confianza. Yo soy un buen personaje. El bueno, aquí soy yo. Bueno Dios, dejemos eso allí. Pero esa como confianza, ese engreimiento, porque a veces el que tiene la riqueza y el poder siente esa condición acomodada, esa posición de bondad. Él se entiende como una persona buena por definición. El filántropo, el Bill Gates que da su fortuna a los pobres, él es bueno. Así no quiero hablar mal de que sea filántropo, pero estoy hablando desde ponerse en los zapatos un poco del rico, que él se siente bueno, él beneficia a los pobres, les da trabajo. Entonces, Dios no es tanto el bueno. Por eso Jesús como que le ataca primero ese punto, que me llamas bueno, ¿sí? Y porque precisamente creo que ese es el punto. Ni Dios no lo está reconociendo como Dios. O sea, las riquezas a veces se constituyen en el Dios de aquel que tiene riqueza. Entonces, están esos dos puntos para empezar. Y luego el del listado. El listado de los mandamientos no empieza por ahí. Es que ya vemos, los que conocemos el texto bíblico o cualquier persona de la calle sabe que lo prioritario en la moral del hombre es el amor. El amor. Eso es lo más importante. Y fíjense que el listado que estás poniendo aquí no inicia por allí. Dice, oye, los mandamientos sabes, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, etc. Y este listado no empezó por el más importante. Y eso es muy gracioso de la condición. Y en cambio, Jesús, cuando lo mira, le ama. Porque esa es la respuesta de Dios. A pesar de que la gente se crea buena en sí misma, a pesar de que la gente tenga el listado de los mandamientos alterado, Dios mantiene intacta su condición de amor por todos. Veo a un hombre que viene y le dice a Jesús que es bueno, y por lo que viene después, creo que como que este hombre le habla a Jesús como entre iguales, ¿no? Como que maestro bueno, tú que eres bueno, ven y hablamos porque yo también soy bueno. Sí. Y soy bueno porque pues sé los mandamientos y todo lo guardo muy bien. Así que ven y hablamos los dos. Y Jesús creo que le deja ver precisamente que no. Primero, el único aquí bueno es Dios. O sea, a ver, no se venga usted a creer más de lo que es, porque aunque guarde todos los mandamientos, como usted cree que es, algo falta. Y es que ese amor a las riquezas es un tema bastante delicado, y que será el tema que continúe después. Este hombre sale afligido, sale triste. Hombre, dice que tenía muchas posesiones. Jesús lo que le dijo no era
hoy lo vemos como no complicado, pero para este hombre le valió la vida eterna. Es decir, lo que este hombre pagó para no tener la vida eterna fue precisamente sus posesiones. Prefirió sus posesiones a la vida eterna, que era su pregunta inicial. Y es que a veces vamos a donde Jesús preguntándole cosas para las cuales ya tenemos respuestas equivocadas. Y el Dios de él era su riqueza, y él era bueno por definición, él era bueno, según su propio concepto. Es correcto. Entonces, mirando alrededor, Jesús dice a sus discípulos, cuán difícil le es a un rico entrar al reino de Dios. Y aquí hay un asombro a los discípulos, así que abren sus ojos como si le fueran a echar gotas, se asombran por completo. Jesús les responde y volvió a decirles, hijos, oiga, sería bueno hablar de esta expresión, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Primero Jesús les ha dicho a los que tienen riquezas y luego les dice a los que confían. Dice que hay un tema más profundo. Hay una comparación aquí, más fácil les pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban más, o sea, si Jesús va aumentando a la profundidad de su enseñanza, los discípulos se van asombrando más. ¿Quién podrá entonces ser salvo? Eso es una cosa como que muy complicada. ¿Qué decir tú ahí sobre esta conversación que tiene Jesús con sus discípulos? Pues me parece un poquito decepcionante porque veo pillados, veo sorprendidos a los discípulos en las tres historias. Primero en lo que tiene que ver con la pareja, ¿sí? La honra a los votos matrimoniales, la honra a esa relación divina, hermosa, y que los discípulos allí, pero es que no tampoco lo entendemos. Luego con los niños, discípulos también estaban fuera del foco. Y otra vez respecto de las riquezas. Entonces me parece que seguimos corriendo los mismos riesgos. O sea, por más que seamos discípulos de Jesús, que llevemos largo trecho recorrido con Él, tenemos los mismos retos. El reto de entender lo vital, lo importante, lo duradero del vínculo matrimonial y del beneficio que eso significa para la vida, para la sociedad, para el planeta. Lo mismo respecto de los niños. Tenemos ese reto de entender correctamente cómo es la relación con los niños y en este caso con las riquezas, porque pues nuestra billetera es una cosa muy importante para nosotros. Todos estamos en el rebusque de la vida y mire que también es un riesgo para quienes seguimos a Cristo. No es solamente un problema del hombre rico el joven, sino que los mismos discípulos lo tenían, lo tenemos. Entonces ese entendimiento acerca de lo que es la provisión de Dios creo que sigue siendo un reto para todos los que seguimos a Cristo. Entender bien que la riqueza, ¿dónde está? La riqueza verdadera, ¿en dónde está? ¿Dónde ponemos nuestro tesoro? Ha sido una constante en estas conversaciones que estamos leyendo un texto que se escribió hace miles de años, estamos hablando de casi 2000 años, sobre episodios que sucedieron hace 2000 años, pero que tienen una vigencia actual muy importante. Ya nos ha pasado en otros episodios de Marcos, pero aquí vuelve a estar esa constante. Decíamos hace unos minutos que hoy la sociedad también quiere romper esos pactos de familia. Decíamos que también quieren sacar a los niños de cualquier lado, y también estamos en una sociedad que ama las riquezas, que su confianza está puesta en las riquezas. Y me parece muy bonito ver cómo el texto bíblico cobra de nuevo importancia. Es decir, la palabra de Dios es tan fina,
que realmente en cualquier época que se lea va a tener una aplicación para nuestra vida. Y hoy vivimos exactamente igual, amando y confiando en las riquezas, confiando en lo poco que tiene, porque en lo poco que se tiene, porque el que tiene mucho confía en lo mucho que tiene, y el que tiene poco confía en lo poco que tiene. Su confianza está puesta en eso precisamente. Y Jesús hace esa comparación precisamente para, creo que más para hablar de la cantidad de la riqueza, lo está haciendo para hablar de lo difícil que es romper esa confianza puesta en lo material y confiar plenamente en Dios. Sus discípulos, y usted lo menciona muy bien, pues se asombran, quedan allí asombrados y les dice, hombre, pero no se preocupen, que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Qué bueno saber que tenemos un Dios que nos puede ayudar en ese proceso para confiar plenamente en Él. Y aquí aparece entonces Pedro. Oiga, usted estaba diciendo que los discípulos estaban no tan finos como decimos a veces después de grabar estos episodios, que cuando hablamos, ¿cómo estuvo? No, hoy no estuvimos finos. Aquí decimos que los discípulos no estuvieron finos y Pedro le dice, no, es que nosotros hemos dejado todo. No sé si es en el mismo tono del hombre que fue, le dijo como que sin decirle, ¿no? Que él era bueno. Aquí aparece Pedro, no, hemos dejado todo por ti, hemos dejado todo lo que tenemos, nosotros sí hemos dejado todo. Jesús les dice, bueno, no hay nadie que no haya dejado todo eso, que no vaya a recibir todo eso con persecuciones en este siglo. Así que Jesús les dice allí, ustedes se creen buenos, pues bueno, les voy a contar que tampoco lo son. Van a recibir persecuciones. Y termina este pasaje porque muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Aquí Jesús les dice, hombre, no se pongan ustedes a creer que ustedes sí lo han dejado todo. No, van a tener persecuciones y si se creen que son diferentes, aquí las cosas van a dar la vuelta. Estoy de acuerdo y en este caso tenemos a unos discípulos que son una muestra de lo que es efectivamente recibir las riquezas de Dios a cambio de unas riquezas que antes tenían. Ellos eran pescadores, les iba bien o mal, no sé. Algunas noches les iría bien, otras no tanto en su pesca, pero renunciaron a eso y justamente recibieron a cambio una formación, porque luego esta instrucción que recibieron de Cristo les lució. Cambiaron incluso su forma de hablar. Hablaban muchísimo mejor. Tenían una profesión más noble. Tanto que su fama ha trascendido los siglos. Incluso me atrevería a decir que trasciende a la vida, porque tendrá repercusiones eternas. Eso es lo que ocurre con Cristo, las repercusiones que tiene es que recibimos mucho más ahora. Yo en particular puedo testificar de que esta bendición de poder disfrutar de una familia, pues la tengo gracias a Él. Y el tener la financiación del reino de Dios, la tengo viva. Puedo dar fe de todo lo que significa seguir a Cristo, no solamente con una proyección eterna, sino con una proyección terrestre y actual. Qué bueno precisamente hablar cómo Dios transforma también nuestra vida y cuando confiamos en Él, cómo Él se encarga de todo. Creo que este pasaje también nos habla precisamente de eso. Dwight, creo que ya hemos llegado al final de este texto y creo que estamos listos para escuchar cuál puede ser la lección bíblica para nuestra vida y cuáles son los retos que tenemos, qué lecciones podemos sacar de este pasaje. Adelante. Hoy hemos tenido la oportunidad de tener 3 puntos cruciales. 2 se resumen en la familia,
Uno que tiene que ver con cómo entendemos las relaciones de pareja, cómo entendemos ese vínculo que sabemos que es de vital importancia para la sociedad, lo que es un matrimonio, unos hijos, cómo se entiende esa duración, algo que está unido desde lo eterno, desde lo divino. Divino, incluso me atrevería a decir de lo bello, de lo bello. Una relación que se prolonga en el tiempo va adquiriendo una fama que le va mereciendo honra. Y creo que esa es una bendición que provee Dios directamente. Y de los niños, cómo son de importantes los niños para la sociedad, pero en este caso el de más que su protagonismo por el ser niños, por la actitud frente a la recepción de las verdades eternas. ¿Cómo recibimos? ¿Con qué hambre de conocimiento? Esa ansiedad que manifiestan muchos de los niños, esa curiosidad, ese deleite en el juego del aprendizaje, esas caritas felices cuando aprenden algo nuevo. Eso es algo que vale la pena conservar para tiempos posteriores en la vida. Si hemos perdido eso, yo quisiera invitarme y invitar a todos quienes escuchen esto a tener esa misma hambre de conocer y de recibir y esa apertura de mente para recibir y preguntarse cosas importantes, porque esas preguntas siguen siendo muy importantes para la vida, para aprender. Y no menos importante, nuestras actitudes sobre riquezas que sean vanas o duraderas. Tenemos a veces esa percepción de que somos buenos, no le hacemos nada a nadie, o sí, pero no soy tan malo finalmente, hay otros peores que yo. Esa sensación de una bondad que a veces tenemos allí, de suficiencia. Creo que podríamos ver cómo Jesús nos ama, así como le habló a este hombre. Jesús lo vio y le amó. El hombre rico que le preguntaba qué había que hacer para heredar la vida eterna, y Jesús, su reacción al escucharle es, le amó. Entonces, Él nos ama. Esa es la primera construcción que podríamos hacernos en nuestra mente para poder transformarnos. Y si hemos alterado el orden de los mandamientos, si no le reconocemos a Él de verdad como Dios, es una cosa apenas allí como superflua, podríamos, en lugar de hacer como los discípulos, que somos discípulos también, es como esa sorpresa, ay, pero ¿quién podrá entonces heredar la vida eterna? Tener una actitud humilde y saber que lo que Él nos ha regalado es trascendente. Esa es mi elección que quisiera hacer, mirar esa trascendencia de las riquezas que encuentro en Cristo. Esa sería la invitación que yo encuentro en este pasaje. La tremenda virtud que hay en las construcciones básicas de la familia, el amor en mi pareja, con mis niños, y esas actitudes que también puedo copiar de los niños para mejorar mi vida y quitarme ese riesgo de tener esta relación hueca, esta actitud hueca respecto de la acumulación de riquezas que no me permite trascender y recibir las riquezas eternas. Dubái, muchísimas gracias por esta reflexión final. Permítame, usted hablaba de las riquezas que recibimos una vez hemos depositado nuestra confianza en Dios. Yo quisiera simplemente mencionar que vivimos agradecidos con Dios porque nos ha dado una familia, que es una riqueza. Él nos ha dado unos hijos, en mi caso unas hijas, unos niños que son una riqueza completa. Nos ha dado la oportunidad de confiar plenamente en Él, que eso es una riqueza por completo. Así que Dubái, muchísimas gracias. Nos acercamos al final de este episodio y a raíz de una conversación que tuvimos en el episodio anterior, habíamos quedado con la tarea de proponer unos nuevos títulos a estos pasajes que íbamos analizando. No sé, usted para el primer
episodio, el primer pasaje sobre el divorcio, si usted tiene algún título, alguna propuesta para el título, o ese está bien. El que encontramos, por lo menos en la Reina Valera 60, encontramos Jesús enseña sobre el divorcio. ¿Usted propondría un título nuevo? A mí me gustaría ponerlo en positivo. El pegante, el pegamento que se usa para unir en matrimonio es un pegamento muy fuerte, es un pegamento divino. Está bien, está bien. Yo le pondría un título: Lo que Dios juntó. Lo que Dios juntó. Jesús bendice a los niños, es el siguiente título. ¿Tiene alguna propuesta? Yo diría, recibe a Dios como un niño. En este coincido con usted. Voy a dejar me parece que es preciso al mensaje. Y el último titula El joven rico, aunque allí hay varios temas para ser tratados, precisamente el tema de la riqueza, el tema de la confianza y el tema de las bendiciones de Dios. No sé usted qué título propone. ¿Usted qué título propuso, perdone? No propuse. Venga. Hoy estaba dejando que usted El primer propusiera turno lo tengo yo. el turno. A ver, entonces, si quiere lo hago. A ver, tomo adelante. Como decía, hay varios temas centrales. Yo quisiera dejar aquí un título centrado en la riqueza de confiar en Dios. Me pondría la riqueza por confiar en Dios. Así sería mi propuesta. Vale, sí, porque yo tenía una propuesta negativa y me parecía negativo, porque era un listado de los mandamientos incorrecto. Lo ponía porque justamente en el listado, pues no está primero el amor, porque para este hombre el amor estaba puesto primero para las riquezas. Entonces, esa autosuficiencia que tenía este hombre no empezaba por el amor a Dios ni el amor al prójimo. Él era sencillamente argumentos para justificarse a sí mismo, decir, yo soy muy bueno, yo soy muy bueno. Yo me amo mucho a mí mismo. Qué bien lo hago todo. Bueno, Dubái, muchas gracias. Ha sido un episodio muy interesante. Hemos hablado de la palabra de Dios y siempre nos deja lecciones maravillosas a nuestro corazón. Queremos invitar a los oyentes para que nos acompañen en el próximo episodio. También para que compartan este episodio, por favor. Haga parte de Lecciones, haga parte de este equipo, enviando un mensaje por WhatsApp, compartiéndolo en redes sociales, que muchos escuchen la palabra de Dios. Recuerden que estamos en www.centroleccionesbiblicas.com. Y bueno, sin más preámbulos, los invitamos cordialmente para dentro de 8 días, próximo viernes en la mañana, para volvernos a encontrar. Dubái, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted también por su tiempo y por la reflexión que nos ha permitido tener en el día de hoy. Agradecemos a Dios por esta oportunidad, claro que sí. Y bueno, nos despedimos. Un saludo para todos desde Bogotá, Colombia, y también desde Málaga, Andalucía, España. Bendiciones.